Hablemos de un tema clave y que a veces nos da dolores de cabeza, de la norma NSR 10, la torsión en el diseño sísmico. Lo que vamos a hacer es desmenuzar las reglas para usarlas a nuestro favor. La meta, un diseño estructural más inteligente, más seguro y, ¿por qué no?, más económico, siempre cumpliendo la norma al pie de la letra. Esta es la pregunta del millón que todo ingeniero estructural se hace, ¿verdad? ¿Cómo podemos cumplir con toda la exigencia sísmica sin que los costos se nos vayan a las nubes? Bueno, la respuesta es un rotundo sí. Y el secreto, como veremos, está en dominar las reglas de la torsión. Y aquí está el gran premio, el objetivo al que le apuntamos. La norma nos da un permiso muy valioso. Nos deja verificar los desplazamientos de la estructura, lo que conocemos como derivas, usando un factor de importancia de 1, incluso para edificaciones esenciales. Esto, como se imaginarán, tiene unas implicaciones económicas gigantes. Ok, para llegar a ese diseño ideal, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con el famoso atajo del factor I igual a 1. Luego nos metemos con la prueba de regularidad torsional. Aclaramos bien qué es eso de la excentricidad accidental. Después, tumbamos un mito muy común sobre el análisis dinámico. Vemos qué pasa si no cumplimos, o sea, la penalización, y cerramos con la mejor práctica de diseño. ¿Listos? Muy bien, entremos en materia. Hablemos de la ganancia principal, de por qué vale tanto la pena dominar este concepto, la eficiencia. A ver, aquí es fundamental que entendamos una cosa. Hay dos momentos distintos. Por un lado, el diseño por resistencia, o sea, para calcular cuánto acero y concreto necesitamos, donde usamos fuerzas sísmicas amplificadas con factores de importancia mayores a 1 para hospitales, por ejemplo. Pero, por otro lado, y aquí está el truco, la norma nos dice, oye, para la verificación de derivas, para controlar que el edificio no se deforme demasiado, puedes usar las fuerzas sísmicas básicas con un factor de 1. ¿Ven la diferencia? Separamos el diseño de la resistencia del control de la rigidez. Es clave. Y los beneficios prácticos saltan a la vista. Nos evitamos al tener que rigidizar de más la estructura, lo que se traduce en columnas y vigas con dimensiones más lógicas, más construibles. Y claro, esto a su vez reduce el peso total del edificio y por lo tanto las mismas fuerzas sísmicas que tiene que aguantar. Es literalmente un círculo virtuoso de eficiencia. Pero bueno, como todo en la vida, un beneficio tan grande no viene gratis. Hay una condición. Hay una prueba que la estructura tiene que pasar, sí o sí, para que podamos usar este atajo del I igual a 1. Y esa condición, damas y caballeros, es la regularidad torsional. Este es el guardián en la puerta, el filtro que va a decidir si nuestro diseño puede ser más económico o si, por el contrario, nos toca enfrentar penalizaciones. La definición es matemática pura, sacada de la tabla A36 de la norma. Dicho en palabras sencillas, una estructura se considera irregular en torsión si la esquina que más se mueve un 20% más que el desplazamiento promedio de todo el piso. Es una forma de medir cuánto gira o se tuerce el edificio. Si lo vemos en un plano, es muy fácil de entender. Imagínense que el desplazamiento promedio, el delta promedio, ocurre en el centro del piso. Bueno, la irregularidad aparece cuando una de las esquinas, el delta máximo, se dispara por culpa de esa rotación. Si ese giro es demasiado grande, ¡pum!, la estructura se clasifica como irregular. Ahora, ojo, para hacer esta prueba correctamente, la norma nos obliga a incluir un factor adicional. No es tan simple como correr el modelo y ya. Y ese factor se llama excentricidad accidental. Piénsenlo como un margen de seguridad. La norma nos obliga a suponer que el centro de masa real podría no estar donde creemos, que podría estar movido hasta un 5% de la dimensión del edificio. Esto es para cubrirnos de incertidumbres, en las cargas, en los materiales, en la misma construcción. Y aquí está el punto más importante de esta sección. Para evaluar si un edificio es irregular o no, esto no es opcional. La norma lo dice con todas sus letras. La comparación entre la deriva máxima y la promedio debe hacerse incluyendo el efecto de esa torsión accidental del 5%, siempre. Y esto nos lleva a uno de los puntos que, créanme, genera más debate y confusión entre colegas. Una supuesta opción que en la norma parece dar cuando hacemos un análisis dinámico.
Este es el párrafo de la discordia. Dice que queda a opción del diseñador involucrar o no la torsión accidental en el análisis dinámico. Muchos leen esto y piensan, perfecto, entonces puedo no incluirla. Pero eso, amigos, es un error de interpretación que puede salir muy, muy caro. Aquí está la aclaración definitiva. La opción no es sobre si se considera el efecto, sino sobre cómo se considera. El método A, el más recomendado, es desplazar las masas ese 5% directamente en el modelo antes de correr el análisis. El método B, más tedioso, es correr el análisis normal y luego, a mano, sumar estáticamente los efectos de esa torsión. Ambas rutas tienen que llegar al mismo resultado. Así que el veredicto es claro e inapelable. La opción es sobre el método, no sobre la obligación. El efecto de la excentricidad accidental del 5% se debe incluir siempre, tanto para evaluar la irregularidad como para el diseño final. Ignorarlo es sencillamente no cumplir la norma. Muy bien, entonces, ¿qué pasa si hacemos la prueba como se debe, incluyendo el 5%, y la estructura resulta ser irregular? Bueno, aquí es donde la cosa se pone seria y entran en juego las consecuencias. Y la consecuencia tiene nombre y apellido. Se llama factor de amplificación de la torsión, o AX. Si la estructura es regular, este factor vale 1.0 y no hay problema. Pero si es irregular, este factor va a ser mayor que 1. Y esta es la fórmula del castigo. Y quiero que se fijen en un detalle. Está elevada al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que para irregularidades pequeñas, la penalización es moderada. Pero a medida que la estructura se vuelve más irregular, el castigo se dispara rapidísimo, con un tope, eso sí, de 3.0. Esto genera un efecto dominó. Paso 1, detectamos la irregularidad. Paso 2, calculamos el factor de penalización a X. Paso 3, este factor multiplica y agranda la torsión que usamos para el diseño. Y el paso 4, el que más duele, un sobrecosto. Los elementos de la periferia, columnas, muros, van a necesitar más material y eso eleva el costo del proyecto. Perfecto. Con todo este panorama claro, vamos a consolidar la información en una guía de buenas prácticas. Piénsenlo como el resumen ejecutivo para un diseño que sea seguro y eficiente. Repasemos los mandamientos de este manual. Primero, si queremos usar el beneficio de I igual a 1.0 en derivas, la regularidad torsional es obligatoria. No hay de otra. Segundo, la evaluación de esa regularidad siempre, y repito, siempre debe incluir la excentricidad accidental del 5%. Tercero, si la estructura es irregular, la penalización con el factor AX no es negociable. Y cuarto, la forma más limpia y directa de hacer las cosas es modelar ese 5% de excentricidad directamente en el análisis dinámico. Y cerramos con una reflexión para llevarse a casa. Ya vimos que la irregularidad torsional no es solo un tecnicismo, tiene consecuencias económicas muy reales. Y esto nos lleva a la pregunta final. Si la regularidad es tan importante para la eficiencia, ¿no debería ser una de las prioridades en la mesa de diálogo entre arquitectos e ingenieros desde el primer boceto del proyecto? Quizás la respuesta a esa pregunta puede cambiar la forma en que concebimos y diseñamos nuestras estructuras.